Eh, Qué gusto estar por acá. Quiero pues entonces quizás iniciar de una vez la conversación eh, que se titula Corrientes Progresistas en América Latina. Vamos a hablar de gobiernos progresistas en diferentes países de la región, de los planes de gobiernos y las políticas públicas que buscan desarrollar los servicios del Estado para la ciudadanía, pero pues muy especialmente la idea de acá es compartir miradas. Creo que toca así. Ahí estamos, listos, solucionados. Ahí está, siempre llega. Listo. Hola, hola, ahora sí, ¿no? Bueno, voy a repetir todo lo que... Entonces, muy buenas, bienvenidos a esta conversación que se llama Corrientes Progresistas en América Latina. Para mí es un gusto estar aquí en este escenario con estas tres personas que ya les voy a presentar en un instante. Pero pues digamos lo más importante de esta conversación, más allá del título y más allá de que vamos a hablar sobre gobiernos progresistas en diferentes países de América Latina y sobre los planes de gobierno y las políticas públicas que buscan desarrollar servicios del Estado para la ciudadanía, es que ellos tres, Alia Trabuco, Yasnaya Aguilar y Juan Cárdenas, se han ocupado desde cada uno, desde lo que hace, ya por mucho tiempo, de temas relacionados con la actualidad de nuestras sociedades en América Latina. Y creo que eso es realmente como hace que este escenario, este panel sea algo único y bueno, me alegra mucho realmente poder tener la posibilidad de moderarlo. Quiero presentar primero entonces a Yasnaya Elena Aguilar, que nació en Oaxaca en 1981. Ella es lingüista, escritora, traductora, activista de derechos lingüísticos e investigadora Ayuk, y trabaja con la lengua Ayuk, Mije, con el español y el inglés. En su trabajo, Yasnaya se ha enfocado en proyectos de divulgación y de estudio de la diversidad lingüística y de las lenguas originarias en riesgo de desaparición en México. Entre varias otras cosas, se ha destacado por su trabajo en el desarrollo de contenidos gramaticales de materiales educativos en lenguas indígenas. Es miembro del Colegio Mije, un colectivo que investiga y difunde la lengua y la cultura mijes. Ha participado en coloquios, ponencias, conferencias y talleres en foros nacionales e internacionales. En febrero de 2019 fue invitada a la legislatura en la Cámara de Diputados en el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas para emitir un discurso en Mije. Y en ese discurso hizo alusión al estado en el que se encuentran las lenguas indígenas en México, y también ahí denunció el bajo compromiso del gobierno mexicano con las lenguas minoritarias, cosa de la que por supuesto vamos a hablar acá. Su más reciente libro es, pues ya me dirás cómo se pronuncia. Pronúncialo. Ahorita me explicas. Manifiesto sobre la diversidad lingüística del año 2020. Bienvenida, Yasnaya. Muchísimas gracias. ¿No se oye? Ahora sí. Bueno, me avisan entonces. Alia, bienvenida también. Voy a presentar a Alia Trabuco, que nació en Chile en 1983. Es escritora, recibió una beca Fulbright para realizar un máster de escritura creativa en la Universidad de Nueva York y es doctora en estudios españoles y latinoamericanos de la University College de Londres. Su primera novela se tituló La Resta y fue elegida por El País como uno de los 10 mejores debuts literarios en 2015. Esa novela también fue preseleccionada para el International Booker Prize en 2019. Su título de no ficción, Las Homicidas, ganó el premio de la Academia Británica en 2022 y ya prepara para ese libro una adaptación al cine. Y Ali acaba de publicar una novela que se llama Limpia, que acaba de salir y que ya está siendo preparada para publicarse en 13 idiomas distintos. Alia vive en Santiago de Chile y en Londres, dice acá, pero no. No, mentira. No se escucha, ¿o sí? No. Muchas gracias, Camilo. Acotado. Bueno, y por último entonces, hola, ¿se oye? Juan Cárdenas nació en Popayán en 1978, escritor, autor de las novelas Zumbido, Los Estratos, Ornamento, Tú y Yo, una novelita rusa, El Diablo de las Provincias y Elástico de Sombra. Publicó también los libros de relatos Carreras Delictivas y Volver a Comer del Árbol de la Ciencia. Su novela Los Estratos obtuvo el 6º premio Otras Voces, Otros Ámbitos en 2014 y El Diablo de las Provincias ganó el premio de narrativa José María Arguedas de la Casa de las Américas en Cuba en 2019. Actualmente es docente e investigador de la Maestría de Escritura Creativa del Instituto Caro y Cuervo y su novela más reciente, también recién publicada, se llama Peregrino Transparente. Los libros de Juan, de Alia y de Yasnaya están disponibles aquí para que ojalá después se animen a comprarlos. Entonces ahora sí vamos a comenzar.
Y pues vamos a hablar, ya lo sabemos, sobre corrientes progresistas en América Latina. Quiero comenzar pidiéndoles contexto a los tres. Es decir, para ustedes pues las palabras tienen una importancia esencial, eso lo sabemos, pero también cada uno de ustedes es posible que tenga una mirada muy propia sobre o de lo que es progresismo hoy en América Latina. Entonces, por favor, y quizás arranquemos contigo, Yasnaya, ¿qué es para ti el progresismo y qué significa eso en nuestra región? Bueno, yo me enteré que era progre, bueno, la palabra, creo que el acortamiento, habría que ver si hay diferencia entre progre y progresismo en redes sociales, ¿no? De pronto tenemos una lucha comunitaria desde los pueblos indígenas y decían, es que tu discurso progre, y ahí fue cuando me pregunté qué es el progresismo, cuando una de las críticas fuertes desde los pueblos indígenas es a la idea del crecimiento y el progreso, ¿no? Está relacionado con progreso. Entonces, me impactó mucho de ser catalogada así, pero parece que las personas que luchamos por los derechos de los pueblos indígenas, por la diversidad de género, por ciertas ideas sobre pues el bienestar social, estamos catalogadas todas dentro del progresismo. Y bueno, yo vengo describiendo rápidamente el contexto de mis reflexiones bueno, en México durante 80 años un partido que surgió de la Revolución Mexicana gobernó el país, más o menos el mismo proyecto, muy nacionalista. En los 80 hay un giro fuerte hacia el neoliberalismo, esta idea de adelgazar el Estado, que solo se adelgaza en lo económico. Cuando habla de adelgazar el Estado, para mí es pero bien gordo en la represión, ¿no? Hay un proyecto neoliberal y después, en 2018, hay un cambio que le han llamado la Cuarta Transformación, que se habla de un gobierno de izquierda progresista. Pero yo creo que la etiqueta progresista está metiendo en el mismo cajón muy diversas iniciativas y que tiene ya ahorita poca capacidad descriptiva. Porque de pronto hay, por un lado, la idea de una izquierda estatista, pero también en progresismo se está hablando de diversas luchas que incluso cuestionan la idea de progreso. Gracias, Yasna. ¿Alia? Gracias por la dificilísima pregunta. Así que empezamos coincido con Yasnaya en la dificultad y en compartir esa crítica a la idea de progreso, ¿no? Que fue una idea que también en Chile a partir de los 90 se alió muy fuertemente con el neoliberalismo, que se siguió profundizando después de su imposición durante la dictadura. Entonces, ¿qué es ser progresista hoy? Yo creo que termina siendo un paraguas que abarca desde ciertos progresismos un poco más light y que terminan siendo en realidad versiones del neoliberalismo, que se dicen a sí mismas progresistas porque son progresistas en lo valórico, digamos, pero finalmente siguen respaldando un modelo de Estado adelgazado, como decía Yasnaya. Entonces, y luego hay otras corrientes que se han ubicado, y es interesante la palabra, con el prefijo anti, ¿no? Una especie de progresismo antineoliberal, por ejemplo, y que luego se afirma antirracista y una serie de otros antis que también estarían en este paraguas. Entonces creo que están esos dos elementos en juego, pero que a la vez si la pregunta se contextualiza, y vuelvo también al contexto como para aterrizarlo en el caso chileno, cuando hay un contexto, yo me atrevo a llamarlo de restauración conservadora, como es lo que me parece que está pasando en este momento en Chile después de la derrota del plebiscito constitucional de septiembre, la palabra progresismo empieza de nuevo a agarrar fuerza contra una ola, digamos, que pretende hacer una serie de restauraciones en el plano de lo simbólico, en el plano de lo económico, en el plano del género, y entonces también este hilar fino, que es algo que a mí me gusta mucho hacer, se vuelve más difícil de hacer, ¿no? Bueno. O sea, a mí me encantó el matiz que hacía Yasnaya de progre o progresista, ¿no? Y es una pregunta muy buena, porque ahí se juega, creo yo, como esta especie de significante vacío medio raro que opera y describe a veces bien, a veces mal. No sé, yo no me siento identificado con el mote, ¿no? Quizá a modo de anécdota conviene que cuente que sigo muy fervientemente una cuenta que es la cuenta falsa de Joe Biden, ¿no? Hay una cuenta en Twitter falsa de Joe Biden, entonces es una parodia de Joe Biden, entonces dice cosas como
la siguiente guerra mundial va a ser inclusiva, pro derechos, pro aborto, no sé qué, no vamos a dejar a nadie atrás, ¿no? Ese tipo de… Entonces está bueno esa parodia porque también te indica que también muchas de estas reivindicaciones nuestras han sido apropiadas por el propio neoliberalismo, el indigenismo ha sido apropiado por el neoliberalismo, las luchas negras han sido apropiadas por el neoliberalismo bajo un formato digamos, de black capitalism, es decir, hay montones de ejemplos que demuestran y que en cierto modo le dan mucho sentido a la existencia de esa cuenta falsa de Joe Biden, ¿no? Entonces, por eso digo, me parece bien que hayamos empezado como con esta especie de incomodidad con el término, lo de corrientes progresistas, pues porque sabemos que eso, en realidad creo que América Latina es un escenario de luchas históricas. La forma que han ido adquiriendo esas luchas históricas tienen que ver justamente como con la manera en la que se han configurado los sujetos históricos que protagonizan esas luchas, desde abajo, ¿no? Yo creo que nos hemos contado mal la historia de América Latina, hemos creado como una caricatura de próceres y de protagonistas y de supuestamente, ¿no? Entonces, y con eso muchas veces echamos al niño con el agua de lavar, como dicen las abuelas, y es terrible. Yo, por ejemplo, ahora que llevo un buen tiempo metido en el siglo XIX, me doy cuenta de que buena parte de la caricatura que se hace incluso desde el progresismo sobre el siglo XIX, no, eso eran una cantidad de señores blancos y que se creían no sé qué, pero que en realidad engañaron a la gente y Simón Bolívar era un cabrón. Y cuando vas a los documentos y vas a los debates y vas a ver lo que está pasando efectivamente en el 19, te das cuenta de que los sectores subalternos tienen un papel increíble en la configuración de nuestros países. Entonces, a mí me parece que yo me reconozco en ese legado que viene del siglo XIX y que tiene que ver con las luchas populares. Ahí me reconozco yo y obviamente luego ya podemos ponernos a debatir qué significa eso en términos más concretos, ¿no? Pero… Para redondear esto, Juan, Alia y Yasnaya, ¿ustedes no creen, sin embargo, que digamos que no es gratuito que estemos hoy sentados acá hablando sobre este tema propuesto por el Hey Festival, y que no creen que de pronto sí hay un momento que sí justifica, sí legitima que se esté hablando de progresismo, a pesar de que sea una sombrilla, a pesar de que pueda pues caricaturizarse o por supuesto criticarse, pero estamos viviendo un momento especial, quizás debido a los gobiernos que hay en algunos países latinoamericanos? Bueno, sí hay por lo menos en el caso de México, y creo que está sucediendo en varios países del continente, sí está cambiando algo. Sin embargo, por ejemplo, es muy peculiar lo que pasa en México con la categoría progresismo. Por un lado, quienes estamos luchando en estos temas, la derecha nos dice, es que eso es políticas de la identidad, y amenaza, pues claro, la idea de la familia tradicional, o sea, los valores conservadores. Pero por otro lado, la izquierda oficialista nos acusa también de ser progres como un asunto, claro, son unos neoliberales, y que también eso es políticas de la identidad, muy interesante, como la lucha antirracista, la de las mujeres, la de los pueblos indígenas, se pone ahí y dicen, ustedes le hacen el juego a la derecha, el juego al Estado neoliberal, porque esas son ideas importadas de Estados Unidos, de un progresismo liberal de tradición gringa. Y para mí era muy interesante porque ellos dicen, para nosotros la verdadera lucha es la lucha de clase. Y entonces mi respuesta era, y claro, como la clase no es un fenómeno identitario, es decir, también es un asunto de identidad. Entonces me preguntaba mucho por qué cierta izquierda en México, y creo que en el continente, tiene mucha desconfianza con este tipo de luchas, ¿no? Como que dicen, es que están muy cooptadas por el pensamiento liberal, como que se ve incluso posicionarse a favor de estos derechos como digamos, criticarlo como un asunto antiimperialista, o sea, la idea antiimperialista de toda idea que viene de allá, incluso en el debate público en México, hace poco se puso que la lucha antirracista en México no tenía razón, era una calca de la lucha antirracista de Estados Unidos y por lo tanto le hacía el juego al imperialismo.
Entonces es muy difícil hilar fino y debatir y decir, y a mí me gusta decir una y otra vez, no me puedes acusar de progresista porque justo una de las discusiones fuertes de la tradición de lucha, la que me escribo, pone en jaque la idea de progreso. Y calificar algo como solo políticas de la identidad es no estar viendo, en un sentido que no es sobre identidad. O sea, el fenómeno, en el caso de las luchas de los pueblos indígenas, y ahí distingo del indigenismo, que el indigenismo siempre son las políticas del Estado para pueblos indígenas. Pero las luchas de pueblos indígenas, o sea, no es sobre la identidad lo que estamos debatiendo, sino nuestra agencia como sujetos políticos. Lo mismo creo que pasa con la lucha de las mujeres. Entonces es interesante cómo tanto el gobierno de derecha como el gobierno de izquierda, por diferentes razones, está viendo en estas luchas una amenaza. Que puede ser cooptada por ideas neoliberales, sí. Y creo que eso tiene que ver con una visión parcial de las luchas contra grandes sistemas. Es decir, si yo lucho una lucha anticolonial, antirracista, pero no veo el patriarcado, entonces me vuelvo pues el famoso macho de izquierda, ¿no? Pero si yo soy alguien que está luchando contra el patriarcado y no veo el asunto del capitalismo, pues mi sueño es convertirme en la CEO de una empresa que está sacando minerales de territorios de pueblos indígenas, ¿no? Y si yo hago lucha anticapitalista, pero no veo el patriarcado y el colonialismo, pues entonces me vuelvo como Pinochet en casa y Che Guevara en la calle. Es decir, justamente creo que la parcialización y no ver que esos sistemas operan juntos hace que parezca capturable, pero creo que en el fondo lo que comparten derecha e izquierda partidistas es el nacionalismo, ¿no? Y ahí implica cierto tipo de retos. Entonces creo que sí, ya es alarmante que tanto derecha e izquierda vean en lo que llaman progresismo una amenaza. Interesantísimo. Quería plantear como para contextualizar un poco, o poner un poco la historia más larga, que el peligro de la cooptación ha existido siempre. Si se mira la historia larga del feminismo, en las primeras luchas de las sufragistas estaba versus las mujeres feministas obreras, digamos, esta discusión de si acaso había una cooptación también de estas figuras que solamente querían el derecho a voto, cuando en realidad de lo que se trataba era una lucha mucho más amplia, ¿no? Entonces, si bien creo que los fenómenos de cooptación hoy día son incomparables, digamos, y que los feminismos, los indigenismos efectivamente están una y otra vez siendo como apropiados por lógicas de mercado, es algo que igual se puede mirar en una historia anterior. Por otro lado, pensando en la pregunta formulada por el festival, me pregunto si la pregunta está formulada pensando en los poderes ejecutivos. ¿Quiénes están ocupando las presidencias en algunos países latinoamericanos? ¿Qué grupos, no? Y si acaso se puede cambiar el eje para pensar qué ha ocurrido en el último tiempo con los movimientos sociales en la región. Y cuando digo el último tiempo, digo un tiempo también un poco más prolongado. Y creo que es indudable que ha habido movimientos sociales, pienso en el caso chileno, como eso empezó a ocurrir de manera cada vez más fuerte desde el año 2006 más o menos, y cada vez más masivo hasta llegar al momento de la revuelta del año 2019. Y si acaso ese movimiento de descontento era un movimiento de izquierdas o no, ¿no? En Chile es algo que se discute mucho ahora, sobre todo después de la derrota contundente del plebiscito, ¿no? ¿Qué fue ese descontento? Y en ese sentido creo que como asistimos por lo menos en Chile a un momento paradojal, donde hay un gobierno de Gabriel Boric, de una alianza de grupos de izquierda con algunos grupos de centro que han ido ingresando con cada vez más fuerza al gobierno, que están ahí, ¿no?, en las posiciones de poder, con un momento de restauración, insisto, conservadora, que ya venía también ocurriendo. El Gabriel Boric asumió la presidencia luego de que en la primera vuelta ganara el candidato de la ultraderecha, el candidato del fascismo en Chile. Entonces eso también estaba ocurriendo, ¿no? Entonces estamos como asistiendo a fenómenos paralelos donde me parece peligroso quedarnos o centrarnos, por lo menos en el caso chileno, en hacer una lectura muy coherente, digamos, de que este descontento fue un descontento de izquierda en un momento destituyente, casi refundacional, y que luego se iba a traducir en un proyecto constitucional, cuando lo que terminó ocurriendo fue que en paralelo a eso estaba esta alza de las ultraderechas, que está muy fuerte y que, insisto, se está articulando en este momento con una rapidez y una fuerza muy peligrosa
mientras del otro lado continúa la perplejidad y a la vez continúa el descontento. Entonces también está este momento donde parecía que esto iba a desembocar en una constitución que efectivamente tenía los elementos progres de los que estamos hablando, pero a la vez proponía un cambio de paradigma, ¿no? O sea, si ese es un texto al que creo que vamos a volver, ese borrador que no llegó a ser libro, el borrador de constitución que tenía algunos elementos para pensar el Estado de otra manera, y que me parece muy interesante, volviendo a lo que decía Yasna ya, que son ideas que también propusieron estos grupos a los que se acota como políticas de la identidad, ¿no? O sea, la idea de otras formas del Estado, ¿no? Un Estado, por ejemplo, cuidador, o que son bastante utópicas, por otro lado, para lo que ha sido el Estado en nuestra historia latinoamericana, ¿no? Provinieron del feminismo como movimiento, que ha sido un movimiento social muy fuerte. Entonces me parece que se tiende a acotar como políticas de la identidad a grupos que han tenido propuestas mucho más transversales que lo exclusivamente identitario también. Gracias, Ali Juan. No suena. ¿Ah, sí? Sí suena. Ya, ahora sí. Estaba pensando mientras las escuchaba que estaba pensando en dos casos bien curiosos, ¿no? Se ocurrían dos casos como bien contradictorios. Estaba pensando por un lado en el caso ecuatoriano reciente, donde ahora mismo gobierna un banquero que está aliado con sectores non santos. Prácticamente Ecuador se ha convertido en un lavadero de plata del narcotráfico, gracias a ese pacto que se ha generado entre élites bancarias, etcétera, y el narco. La tasa de homicidios en Ecuador en los últimos años se ha disparado espectacularmente, y a esta situación llegamos en gran medida, y lo voy a decir sin ningún problema, y lo discutimos aquí si quieren, por culpa del movimiento indígena. El movimiento indígena Pachacutic fue un factor determinante para que ahora mismo tenga un gobierno de derechas. Hay una historia muy larga de colaboración entre ese movimiento y gobiernos neoliberales. Pensaba en ese ejemplo, que es un ejemplo triste, digamos, un ejemplo donde se dividió al campo popular completamente con un discurso indigenista, un discurso de agarraron y pusieron una especie como de candidato monigote, que era como una especie de, ¿cómo se llamaba el señor ese que pusieron aquí en la segunda vuelta? El Rodolfo ese. Rodolfo Hernández. Se inventaron un Rodolfo pero indígena, imagínense ustedes. Entonces, eso hicieron en Ecuador, unos genios, se inventaron un Rodolfo pero indígena. Entonces era como, no, la Pachamama, no sé qué, y dividieron al campo popular y perdieron las elecciones. Y ahora Ecuador es un narcoestado, están jodidos, los precios están por las nubes, o sea, está realmente muy difícil la situación. Y pensaba en otro caso, ¿no? Que yo soy del Pacífico colombiano y trabajo desde hace muchos años cerca de comunidades negras, sobre todo, investigando diversos temas, como parte de mi trabajo como escritor, pero también como investigador del Instituto Caro y Cuervo, donde yo trabajo. Entonces seguí de cerca lo que fue el proceso del paro cívico en Buenaventura, cómo se organizó desde el puerto de Buenaventura el paro cívico y cómo el movimiento social se organizó allí desde los barrios, cómo surgieron los liderazgos, cómo fue articulándose un discurso. Y es muy interesante cómo digamos, ahí aparece lo étnico, ¿no? Digamos, el tema identitario, cómo se fabrica el tema identitario allí, lo negro básicamente, en medio de esta lucha. Y me parece interesante comparar las dos cosas, porque yo creo que en últimas es más interesante para mí no tanto hablar de, digamos, como un tema de pura praxis política. Me parece más interesante hablar de lo identitario como una posición y no como una esencia, y me parece que eso es fundamental marcarlo, porque justamente lo que quiere el neoliberalismo y todas las formas de cooptación tienen que ver con una esencialización de los sujetos racializados, de las minorías, de las disidencias sexuales. Hay una esencialización de esos sujetos, de esas colectividades, y es muy importante pensarlo así, porque en el caso ecuatoriano claramente se beneficiaron de esta esencialización para romper al campo popular. Yo creo que lo fundamental allí es pensar en términos de posiciones, ¿no?
dónde se ubica la gente, cómo se organiza y cómo se fabrica los discursos identitarios, pero con miras justamente a la articulación, a una articulación total, digamos, del campo popular. Y poca gente sabe esto, pero el hecho de que hoy nos esté gobernando Gustavo Petro y Francia Márquez tiene mucho que ver con ese paro cívico de Buenaventura. Es decir, en Bogotá, cuando empezaron no sé, en 2016, 17, cuando había marchas, eran aburridísimas, eran súper malas las marchas en Bogotá, eran sosas, una cosa súper cachaca, eso no tenía sal, esa vaina no tenía nada. Cachaca? Cachaca es como de Bogotá, pero más se usa despectivamente como para decir que le falta como guaguancó, que le falta como… Entonces, no tenía perrenque, pues no tenía fuerza la marcha, y fue muy loco porque yo los cánticos que veía en las calles de Buenaventura, 2, 3 años después, ya la gente en Bogotá estaba cantando. Eso del pueblo no se rinde carajo, todos esos cánticos, todos esos se los inventaron en Buenaventura, en el contexto de la movilización popular del paro cívico. Entonces, es interesante pensar que eso surgió del movimiento negro, Ahora, se extendió y se tradujo de tantas formas que ya no se puede identificar totalmente con que eso es una lucha negra. Y creo que eso es, creo yo, a lo que tenemos que aspirar, ¿no? A que la movilización se organice a partir de esta cosa más posicional y menos esencialista. Juan, sigo contigo. Yo creo que, bueno, sería interesante tener también tu comentario sobre el gobierno de Gustavo Petro y lo que ha pasado desde agosto del año pasado para ti, pero quiero también conectarlo con una pregunta que te quería hacer. En tu libro que acaba de salir escribes esto: mentiría si dijera que mi obsesión con el siglo XIX no tiene que ver con otra obsesión, quizá más urgente, de adivinar el presente, o con la oscura intuición de que todo lo que estamos atravesando hoy se cocinó en ese otro tiempo, a destiempo. Tu libro tiene lugar a mediados del siglo XIX. Tú además, pues ya lo dijiste en esta conversación, pero te has ocupado mucho de estudiar esa época de Colombia. ¿Por qué no explicas eso? Porque me gustaría aquí, como siguiente tema, proponer que hablemos de cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y pues bueno, tú marcas ese momento del siglo XIX como algo determinante. Bueno, voy a tratar de no ser pesado hablando de mi libro y contarlo rápido. De lo que me preguntabas al principio, de mi opinión rápida del gobierno de Petro, no voy a decir nada porque me parece que somos un país horriblemente enfermo y traumatizado. Y ahora mismo es como si hubiéramos entrado a terapia. Entonces estamos como el país está como tirado en un diván y es un proceso de terapia. No va a ser lindo, no va a ser fácil, va a ser feo, va a volar un montón de mierda, y es la palabra que de verdad va a volar mierda. Va a ser difícil porque somos un país enfermo. País donde uno basta agarrar un coche, irse por una carretera y ver cómo maneja la gente está loca, una pulsión de muerte, la gente está queriendo suicidarse todo el rato, queriendo matar a los otros. Hay un odio en nuestra sociedad tan profundo que, claro, ahora mismo acabamos de lograr una especie de interrupción de una larga cadena de odio, y obviamente lo que se abrió ahora es un periodo de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Yo prefiero que esté pasando esto, yo prefiero que se abra la incertidumbre y vamos a ver qué pasa, ya haremos el balance, pero de momento me parece que el resto son frivolidades y es caer en esta cosa medio Vicky Dávila, el chismecito de no sé qué, la cosita, el otro. Ahí no quiero entrar. Entonces, simplemente decir eso, que estamos enfermos y entramos a terapia. Ahora, el tema del siglo XIX me parece fundamental pensarlo, justamente porque insisto en esta cosa de que nos hemos contado mal el siglo XIX, precisamente porque no hemos acabado de dimensionar las luchas populares del siglo XIX. ¿Qué significaron esas luchas populares? Hay un historiador gringo, James Sanders, que para mí ha sido muy influyente su trabajo. Tiene un libro que se llama, muy hermoso, que se llama Contentious Republicans, como con republicanos contenciosos. No sé si se iba a sacar traducido al español en la Universidad de los Andes, no sé, pero creo que sí. El libro es extraordinario porque justamente te cuenta la historia del republicanismo popular en el siglo XIX en Colombia, ¿no? Entonces, claro, uno dice republicanismo y uno dice, uy, cuidado, ¿no? Esto es como
porque justamente nuestro sentido común es decolonial, antiestado, el Estado nos parece como medio el mal, las instituciones, todo el mundo dice, uy, no, las instituciones son en realidad un mecanismo. Todo nuestro sentido común, perdónenme que lo diga, es post-Foucaultiano. Tenemos una idea de las instituciones como aparatos de dominación, aparatos de sujeción, aparatos de normalización, y obvio que eso ha sido así también, pero las instituciones en América, y sobre todo en América Latina, tienen otra historia. Hay otra historia de las instituciones en América Latina, y cuando uno se va a ver la historia de cómo, por ejemplo, en Chile tiene una historia, por ejemplo, maravillosa de cabildos, esa experiencia de la Constitución del 40 y pico, Alia, que es maravillosa, que luego los oligarcas tumbaron esa Constitución que se había consensuado justamente entre los cabildos populares. Es decir, nuestros países tienen unas historias increíbles de organización social desde abajo, fascinantes. Entonces yo estoy metido en el siglo XIX muy impresionado viendo todo eso. Vas a los documentos, ves los derechos de petición de la gente, el lenguaje que la gente está usando, cómo se apropian del lenguaje republicano, de todo el tema de la igualdad, de todo el tema de todo ese léxico republicano en el 19 apropiado por los subalternos merece que le prestemos atención, y no que digamos desde una onda así muy Walter Miñolo, muy decolonial, todos los estados esos son aparato de dominación, eso tirémoslo a la basura, porque es desconocer justamente el legado y las luchas de los sujetos populares del 19. Eso es una grosería con los indígenas, con los negros, con los campesinos, con los artesanos, con todos esos sectores sociales subalternos del 19. En fin. Gracias, Juan. Bueno, Alia, a ti también quería hablarte pedirte hablar de cómo llegamos hasta aquí en el sentido de también una parte de tu libro, o mejor dicho, en general quería referirme muy brevemente, sin contar de qué se trata muy extensivamente el libro. En Limpia, la protagonista es una mujer que trabaja como empleada del servicio en la casa de una familia, y tengo la sensación de que tanto ella como la familia misma a veces parecen estar determinadas por otra cosa, que no es necesariamente su voluntad a la hora de actuar y sobre todo de interactuar, ¿no? Entonces el libro está muy marcado por la interacción entre la empleada del servicio y los tres miembros de esa familia, ¿no? Padre, madre y una niña. Entonces quería preguntarte si es una lectura, digamos, que sí corresponde un poco a lo que tú, quizás a algo que sí querías contar en ese libro, y es como tal vez en Chile y tal vez en otros países latinoamericanos también la cultura ha determinado la forma como a veces nos comportamos entre grupos sociales. Y la economía también. Por cierto, me puse marxista. Creo que, bueno, efectivamente hay algo, ¿qué es eso anterior que determina las conductas? Creo que me remite obligatoriamente, así como Juan estaba hablando de la historia un poco más larga, dentro de la historia corta, que es pensar en el siglo XIX, digamos, podemos ir todavía como más atrás. Yo voy a hacer la historia todavía más corta, que es que recordar que Chile fue el laboratorio neoliberal del mundo, que en ese sentido llevamos más décadas que nadie bajo ese modelo, y que ese modelo no solamente permeó y moldeó las instituciones, ¿no? Que por cierto ese elemento está ahí, sino que ha permeado y ha moldeado las subjetividades. Y es algo de lo que no es fácil escapar, e incluso tal vez sea imposible. O muy difícil de resistir, ¿no? Entonces en la novela efectivamente está este núcleo familiar, que es un núcleo que también ha estado fuertemente cuestionado, y que es muy interesante ese cuestionamiento reciente. Ese núcleo familiar está atravesado por ese tipo de demandas, ¿no? Las demandas de éxito, esta desconfianza, y la niña sobre todo, que era un personaje que me interesaba explorar, es una niña de 7 años, que uno pensaría, bueno, esa es la época de la inocencia, ¿no? O hasta esa edad, yo siempre creo que hasta los 7 pues, es posible eso. Y en realidad ya desde la más temprana infancia también está atravesada completamente por ese modelo. Entonces, pensando en eso, es que efectivamente hay una serie de encierros dentro de esa ficción, el encierro de la casa, pero también un encierro anterior, ¿no? Un encierro que incluso la casa también está demarcada por el otro contexto.
Y bueno, en relación a eso yo vuelvo porque me parece importante volver en público y en privado a intentar desentrañar en la medida que permite este contexto tan acelerado y de cambios tan rápidos en la política contingente chilena, qué es lo que viene pasando en Chile en el último tiempo con el descontento, ¿no? ¿Por qué no se encauzó en ese proceso constitucional? ¿Es que acaso ese momento era un momento destituyente, pero que no necesariamente iba a llevar a un momento constituyente, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese borrador que generó ese nivel de anticuerpos? ¿O fue acaso, que esto también es algo que me parece importante recordar porque se borra de manera realmente aterradora, el papel que también tuvieron las noticias falsas y el aparato comunicacional chileno que está dominado por los grupos de derecha en satanizar ese borrador, digamos, y plantear que poco menos que Chile iba a terminar, ¿no? con ese nuevo marco. Y me parece importante volver a eso porque queda la pregunta que yo no voy a contestar, sino que simplemente voy a poner sobre la mesa, de cuánto también incidió en quienes rechazaron ese proyecto, que fue el 62% con voto obligatorio y una participación altísima, en quienes rechazaron ese proyecto, esa subjetividad neoliberal, ¿no? El temor a lo desconocido, porque finalmente es medio siglo. Este año 2023 se cumple medio siglo en Chile del golpe de Estado y estamos otra vez con un alza de discursos negacionistas y con una reivindicación del modelo neoliberal, ¿no? Entonces, no deja de ser interesante pensar hasta dónde está atravesada la subjetividad por una desconfianza enorme hacia lo público, una desconfianza enorme hacia el Estado, una desconfianza enorme hacia las instituciones, un terror hacia lo desconocido, ¿no? Y también, de hecho, un miedo hacia palabras, que imagino que es algo que vamos a hablar también luego, como la palabra plurinacional. Decía Yasnaya el tema del nacionalismo, ¿no? De esta izquierda nacionalista, y en ese proyecto de pronto estaba la posibilidad de un trato diferente con los pueblos indígenas, y hubo una resistencia enorme a esa posibilidad y a esa palabra, ¿no? De que era terminar con esta idea del Estado-nación y pasar a otro esquema político. Y me pregunto cuánto de ese rechazo no está atravesado por ese otro marco, ¿no? Que la novela está como una afuera y en la realidad está dentro y afuera. Y perdón, Alia, y un detalle mínimo que me parece también importante mencionarlo en el caso chileno, y es esta cosa de, porque lo oías mucho en redes, como la cosa de, no, es que si decimos que somos plurinacionales nos vamos a volver como Bolivia, es decir, nos vamos a volver indígenas. Total. Entonces, el como, espejo indeseado, claro, ese era, y un racismo que yo creo que también estaba ahí, siempre ha estado ahí, que salió con mucha fuerza. Entonces, como la derrota y el momento de restauración actual, como tiene muchos hilos, a mí me importa subrayar que efectivamente lo de las noticias falsas fue brutal, pero a la vez están estas preguntas, ¿no? ¿Hasta dónde la subjetividad neoliberal? ¿Hasta dónde el racismo? ¿No? ¿Hasta dónde el machismo también? Porque era una constitución que en términos en materia de género era de un nivel de avance que no existe en el planeta. Entonces hay una serie de cuestiones, a lo comillas identitario, pero que en realidad habían logrado plasmarse como políticas del Estado, ¿no? Que también está por desentrañarse. Ya veremos en dónde desemboca este momento de derrota, pero yo insisto también en recordar, el descontento sigue ahí. Entonces... Yasnaya, quiero darte la palabra para que desarrolles también tu propia, pues digamos, para que aportes a lo que acaba de proponer. Pero porque quería antes... así, tengo el cerebro así con muchos estímulos. Ay, claro, bueno, pero quería antes dar un poquito de contexto aquí a la audiencia, y es lo siguiente. Tú en tu trabajo como investigador has logrado establecer la relación en México entre la homogeneización del Estado y las injusticias que llevaron a que se aniquilaran lenguas, se excluyeran pueblos enteros y se instaurara la idea de retraso como algo esencial de las comunidades que no aceptaban el progresismo moderno Estado-nación. Entonces, creo que con eso, pues digamos, sí ha sido una lucha tuya y bueno, ya nos podrás contar todo lo que has tenido que también vivir por eso. Me gustaría ahora sí invitarte como a hablar de esto, la idea de nación desde tu propia experiencia, ¿no? Bueno, hace tiempo, es que voy a tratar de ordenar mis ideas. Hace tiempo escribía en un artículo, justamente durante el proceso constituyente chileno, algo así como de un fantasma recorre Latinoamérica, ¿no? El fantasma del Estado plurinacional.
Después sabemos lo que sucedió. En México, a pesar de que el presidente López Obrador, uno de sus compromisos claros fue elevar a rango constitucional los acuerdos de San Andrés con los zapatistas, ha hecho totalmente caso omiso, totalmente esperable. Lo que me parecía muy interesante cómo en nuestros países el movimiento indígena tiene muy puesto la idea en el Estado plurinacional. Y es bien interesante cómo han sido sobre todo mujeres indígenas quienes hemos cuestionado al Estado plurinacional. Porque lo que comparte un Estado nacional y un plurinacional es el modelo Estado. Yo definiría en que hay un discurso o que hay un afán antiestado. Yo no lo veo. Yo veo que todos nuestros anhelos y deseos tienen la forma Estado. Incluso el movimiento indígena, que es justamente una discusión muy fuerte. Gladys Zull, una politóloga quiché, hablaba del deseo de Estado. O sea, yo más bien lo que dividiría es que hay quienes tienen deseo de Estado y quienes no tienen deseo de Estado. En el caso de México, es muy interesante cómo una de las discusiones más fuertes que hemos tenido con el gobierno izquierda actual es que el gobierno izquierda actual acusa a quienes estamos haciendo ciertas críticas al modelo Estado de estarle haciendo el juego a la derecha, y entonces tratan de mostrar cómo los pueblos indígenas colaboramos con la creación del Estado. Mi primera pregunta al respecto fue la siguiente, justamente también estoy en el siglo XIX, el 70% de la población en México a principios del siglo XIX, durante todo el proceso que se constituye el Estado mexicano, hablaba una lengua indígena. Dime cómo podrían estar hablando del modelo Estado ahí. O sea, en mi propia práctica, como parte de los sistemas de autogobierno propio, lo que veo, y también hay una confianza muy peligrosa, creo, en los archivos. Muchos que están escritos en español, por ejemplo, en mi propia práctica, no vayan a decir esto más allá, que quede entre nosotros, la ley orgánica municipal dice que tenemos que hacer algo. Yo como secretaria de mi comunidad hice el acta, dije, sí, claro que lo hicimos, y las prácticas son distintas. Entonces yo creo que lo que hay es una negociación. Y claro, muy claro, por ejemplo, ciertos pueblos indígenas tuvieron discursos sumamente republicanos, claro, ciertos liderazgos, porque la asamblea estaba en otra discusión, y otros conservadores. ¿Por qué? Porque se utilizó esa disputa de la configuración del Estado para resolver cosas de territorio. O sea, no era un compromiso con el Estado. En muchos casos, Maximiliano, que fue un emperador que mandaron el bando conservador, que no era liberal, contra un presidente zapoteco, por cierto, Benito Juárez, decían, ¿por qué los pueblos indígenas se aliaron? Porque él sí reconocía la propiedad comunal de la tierra y no la propiedad privada como el ala liberal. Entonces, creo que en ese sentido, lo que hace el Estado es que como estrellamos todas nuestras luchas, sea un Estado protector, un Estado de bienestar o un Estado neoliberal, pareciera que todo esto, o sea, esto que decías, ¿no? Como la fiesta de la protesta, el descontento, tendría siempre que canalizarse en un modelo Estado. Y por lo menos de la región donde yo vengo, hay una práctica muy fuerte de estructuras minúsculas que se van confederando para resolver ciertos problemas en común. Porque el modelo Estado que me ha ofrecido en México, o sea, el PRI, el Partido de Revolución Institucional, viene de una revolución donde la base, pues, otra vez estrelló todo para poder cooptar el poder del Estado, y que tenemos 80 años de una represión terrible. Entonces mi pregunta es, ¿por qué seguimos neciando con el modelo Estado? Y yo veo, tanto con los gobiernos progresistas o de izquierda en este continente, como en la derecha, un amor total, o sea, el deseo de Estado profundamente incrustado. Hay prácticas, es como el capitalismo, no se puede escapar porque uno quiera, ¿no? Pero hay prácticas de muchos movimientos minúsculos que hacen posible la vida y el cuidado concretos, que creo que van más allá del Estado, donde no hay deseo de Estado. Casualmente en muchos movimientos de mujeres indígenas, y que también están poniendo en cuestionamiento, ¿realmente, compañeros varones del movimiento indígena, nuestro deseo es tener un Estado plurinacional? O otra cosa. Entonces, sí, yo ahí diferiría. Yo veo más bien, tal vez, algunos estamos haciendo algún cuestionamiento estatal, pero todo nuestro
deseo de cambio y transformación se estrella una y otra vez en ese muro llamado Estado-Nación. Juan, antes de darte la palabra, quiero leer también un pequeño, muy corto extracto de tu libro. Tú escribes: Colombia no existe, no existía en 1855 y sigue sin existir ahora. Colombia no es ni siquiera un lugar, es un barco pirata intentando cruzar en una de las direcciones del espejo mágico. Pero no le dan paso y la tripulación ha muerto y ha resucitado tantas veces que ya nadie sabe quiénes son los vivos y quiénes son los cadáveres, los fantasmas, los monstruos. Pero sigue ahí esperando su turno para cruzar. Lo leo porque, bueno, creo que se enmarca en lo que estamos hablando. Sí, voy a tratar de hilarlo con la conversación. Es interesantísimo pensar que, por ejemplo, a la gente se le olvida que bueno, Manuel Quintín Lame, quizás el líder indígena más importante de la historia de Colombia, Manuel Quintín Lame, a quien yo admiro profundamente, Quintín Lame militó durante su juventud en el Partido Conservador. Y esto no era una anomalía, esto era la norma, precisamente por lo que está contando Yasnaya. En el siglo XIX los liberales querían abolir cualquier tipo de propiedad comunal, quería que todo el mundo fuera un individuo propietario, y entonces eso puso en riesgo el control territorial de los resguardos indígenas, sobre todo en el sur de Colombia, en el Cauca. Y entonces por eso los indígenas se volvieron conservadores, es decir, los derechos de petición de los que les estoy hablando del siglo XIX, es muy interesante ver cómo son indígenas hablando un lenguaje republicano, pero conservador, del bando conservador, pidiendo que se les protejan esa titulación, esas formas de propiedad colectiva y de control territorial. Por supuesto, esto tiene una deriva, pero es interesante tener eso en cuenta, que eso siempre está ahí. Yo estoy de acuerdo con Yasnaya en una cosa elemental, ¿no? Y es que yo creo que, pues, por supuesto, tampoco vamos a hacer aquí una especie como de fetichismo del Estado, y que el Estado, pues, obvio que no queremos que el Estado se nos meta en las sábanas o en determinadas áreas donde no queremos que el Estado, queremos que haya también unos espacios precisamente como pero yo creo que ya existen digamos, propuestas teóricas que te permiten pensar que, curiosamente, el modelo de Estado que nos interesa, o por lo menos que a mí me interesa, es el modelo de Estado que es capaz precisamente de hacerse más virtuoso a partir de la existencia de esos lugares que no son el Estado, de esos lugares que estás hablando de cuidado, de organización, y yo creo que en la práctica uno lo observa permanentemente, ¿no? Si uno se hubiera quedado, si en las comunidades del Pacífico colombiano se hubieran quedado esperando a que llegara el Estado, pues estarían todos muertos. Es decir, la gente ha tenido que inventarse unas formas de autoorganización y de solidaridades y de articulaciones brutales, ¿no? Ahora, es interesante ver que el horizonte que siempre aparece después de esas articulaciones es, bueno, entonces ahora sí que se cree el mecanismo institucional para que esto siga funcionando, ¿no? Yo creo firmemente en la organización comunitaria, creo en esa vaina, desde muy pequeño he podido observar que eso es algo que es deseable y que hay que apoyar. Pero yo creo que esas estructuras tienden, al menos, y hablo del caso colombiano, que es el que conozco, esas estructuras son frágiles, esas estructuras están sujetas a un montón de violencias internas y externas, y yo creo que hace falta como imaginación institucional para inventarse maneras de integrar esos procesos comunitarios para que sean más sólidos, para que haya algo que los proteja. Te lo digo por este ejemplo rápido, ¿no? Perdone si me extiendo mucho, pero quiero simplemente contar este ejemplo rápido. Aquí en Colombia, gracias a la ley 70, una ley que se hizo para titulación colectiva, justamente de la que se beneficiaron sobre todo muchas comunidades negras, y muy específicamente en el Pacífico colombiano, se organizaron muy bien. Tú vas, la gente ama la ley 70, o sea, uno llega a una junta de acción comunal en un pueblo perdido de pescadores del Pacífico colombiano, y dentro de la casita donde se reúnen la junta de acción, hay como cosas conmemorativas de la ley 70, la gente dice ley 70, ley 70. Entonces,
Es interesante porque eso, por supuesto, permitió, durante la arremetida paramilitar, fue muy importante que las comunidades tuvieran esas titulaciones. Aquí hubo un proceso de despojo, desplazamiento y luego legalización de ese despojo mediante triquiñuelas. Fue horrible, pues Colombia se convirtió con Sudán en el país con más refugiados internos del mundo. Y las titulaciones colectivas fueron muy útiles para las comunidades para defender esos espacios. Ahora está pasando algo muy curioso, y es que como esos funcionan como territorios autónomos y la gente no tiene propiedad real de nada, digamos propiedad individual, lo que está empezando a pasar en muchas de estas comunidades es que de repente, me acaba de pasar de hecho y me sorprendió mucho, pude observar muy de cerca cómo vienen millonarios gringos, gente de las ONGs gringas, o sobre todo son gringas, porque hay que decirlo, son sobre todo gringas, van a estos lugares y entonces les dicen a la gente, no, tu espacio de negociación es directamente con la corporación, olvídate del Estado. ¿Para qué quieres al Estado colombiano? Si eso no te han dado nada, olvídate, negocia conmigo. Entonces ves una especie de proceso de autonomismo, que uno diría, viva la autonomía, pero ¿para qué? Para negociar con la corporación y que las corporaciones empiecen a tener un poder terrible en estos territorios. Lo siento, no. El Estado tiene que estar ahí mediando, precisamente porque el modelo neoliberal del que Ali está hablando consiste en eso, en adelgazar al máximo la presencia del Estado para que la gente directamente trance con los poderes corporativos. Y pues lo siento, pero eso sí que me parece lo menos revolucionario y lo menos emancipador del mundo, ¿no? O sea, no. Pero el marco legal colombiano permite esa negociación, Sí, entonces es un asunto del Estado. Siempre es un asunto del Estado. Sí. O sea, en realidad sí está. Como fantasma, pero sí, está formalmente. Bueno, yo quiero abrir el espacio, unos 7, 10 minutos para el público, pero Alia, no sé si quieras decir algo de cierre en relación con esto, que pues lo que dijo Juan. Me quedé con dos cosas que dijeron Juan y Yasna ya en relación a esta discusión sobre el Estado, que creo que está muy presente la pregunta, después de décadas de neoliberalismo, ¿qué me ha ofrecido el Estado? ¿No? Que es una pregunta, ¿por qué voy a apostarle a un modelo donde el Estado tiene mayor presencia si el Estado lo que me ha dado es nada? ¿No? O simplemente me ha dado, no sé, en materia de salud en Chile igual hay un copago o hay largas listas de espera, o la educación superior que se paga, ¿no? Entonces ahí como hilando las dos cosas, la posibilidad de otra imaginación institucional me parece no menor. Me parece que se han hecho algunos bosquejos sobre eso, que no han tenido mayor aplicación, que se quedan en el papel, como se quedó el borrador de la Constitución. Allí había algunos modelos que tenían que ver con esta idea del Estado y el cuidado de establecer un vínculo insospechado para estados represores como los que hemos tenido en nuestros países, digamos, establecer ese vínculo casi contradictorio, pero no se han traducido en intentos verdaderamente prácticos, ¿no? Entonces ahora sé que el gobierno de Boric tiene algunos intentos en el tema de crear un sistema nacional de cuidados y sin embargo, ¿no? 3 puntos. No ha terminado teniendo mayor articulación. Y volviendo como para cerrar la idea de la subjetividad, ¿no? Y el neoliberalismo y su capacidad de cooptación y su capacidad de intromisión. Recuerdo una marcha que hubo en Chile a propósito de una reforma que se estaba intentando hacer al sistema educativo y donde la consigna más o menos era, no es literal, pero era más o menos, quiero poder pagar, ¿no? Como una especie de nueva forma de la libertad, tremenda, pagar por la educación y que en el fondo no venga el Estado a obligarme a poner a mis hijos donde el Estado quiera, sino que quiero poder pagar con esta idea de la elección, ¿no? Y estamos ahora en Chile iniciándose un nuevo proceso constituyente súper vigilado, tutelado por las fuerzas de restauración, que en ciertos marcos que estas fuerzas políticas han llamado bordes, establece esta palabra de la elección, ¿no? Entonces aquí estamos otra vez moviéndonos en los mismos marcos que se habían intentado ampliar, así que creo que esa pregunta, la pregunta por el Estado y la posible otra imaginación institucional está abierta, sobre todo en un contexto de
de abismo ante la idea de futuro. Así que. Gracias, Alia. Bueno, entonces tenemos unos 7 minutos para unas 3 preguntas, 4 preguntas del público. ¿Alguien quiere, aquí en la primera fila, alguien quiere participar? Gracias. Quiero hacer una pregunta para los tres, la misma. ¿Qué sugieren ustedes en esta actitud progresista de América Latina? ¿Cómo ven ustedes y qué pueden sugerir alguito con respecto a la igualdad política de las mujeres en América Latina? Que todos los países de América Latina ya se nos dio la igualdad política a las mujeres, pero yo veo que cada día, a pesar de que las mujeres en toda América Latina, incluyéndome yo, cada día estamos mejor preparadas. ¿Qué pasa? Que a pesar de que somos mayoría, que aportamos a los partidos políticos, no se nos está dando el verdadero puesto político. En el caso de Colombia, mi país, uno ve siempre las mismas. A pesar de que cada día estamos mejor preparadas, repito, es muy poco el número de mujeres que hacemos impacto en la sociedad colombiana y se ve en América Latina. ¿Qué sugieren ustedes como para este movimiento, ya que estamos en una época progresista? ¿Qué sugieren para alguna palabra, algo que despierte, que quite el velo a las mujeres, en especial en el campo, como están hablando ustedes, de las indígenas y de los negros? Gracias. Wow, con la pregunta voy a tratar de ser muy breve. Yo creo que uno de los, digamos, los peligros de la derecha y el neoliberalismo los tenemos, por lo menos desde las mujeres indígenas, bastante bien vistos. Los peligros de la izquierda, para mí, es la cooptación, o sea, la desmovilización social. Como que hay movilización, canalizas hacia el Estado y desmovilizas. O luego tu interlocutor es lo que pasa en el Estado nada más. Yo creo que es muy importante la no desmovilización, organizarse. Puede pasar lo más antiépico posible, porque la conquista del poder del Estado es muy épico, en ese sentido muy masculino. Pero mantenerse organizado es un asunto más de cuidados. Y yo creo que hay que mantenerse movilizadas en torno de acciones muy concretas. El Estado no nos garantiza muchas cosas. Vemos lo que ha pasado últimamente con el aborto en Estados Unidos. Puede haber este tipo de retrocesos y cuando va a haber crisis ante la emergencia climática, lo primero que van a recortar los derechos de las mujeres y el control sobre nuestros cuerpos. Entonces creo que parece en tiempos de respiro, si es que la izquierda está dando tiempo de respiro, ahí es donde más hay que organizarse, no cuando la izquierda llega al poder y relajarse, donde más hay que organizarse porque no te van a matar tan rápido como cuando tienes al gobierno de derecha, es en momentos de izquierda. Entonces, en torno de cualquier necesidad concreta, realidad concreta, no sé, mujeres que están acompañando a otras en procesos de denuncia de violencia, etcétera, cualquier cosa en torno a la cultura del libro, lo que sea, hay que mantener engrasados los engranajes de la movilización social. Creo que es lo que yo vería y diría. Yo solo añadiría una cuestión, volviéndole hasta este concepto de la imaginación política, o sea, de la imaginación institucional, política. Hay ciertos mecanismos muy concretos que se pueden establecer. En el caso del borrador de Constitución chilena establecía la idea de un Estado paritario, que significaba justamente que hubiera paridad de género en todos los órganos del Estado, no solamente en el Congreso. Perdió esa propuesta, pero como concepto más allá de lo que podamos discutir específicamente en torno a las cuotas, yo creo que en la historia del feminismo esta preocupación por la representación, que con el sufragismo tenía que ver con la representación política, con elegir y ser elegida, que hoy día en el feminismo actual hay una preocupación por la representación en el ámbito mediático también, ¿no? Con todos los correlatos y problemas que eso ha traído. Y en el ámbito de la política institucional creo que se pueden tomar medidas concretas que tienen impacto y también políticas de eliminación de la violencia, desde la educación preescolar en adelante. En fin, hay mucho que hacer en esta idea de despatriarcalización del Estado, ¿no? Me costó, pero lo dije. El Estado es patriarcal. Gracias, Ale. Juan, ¿quieres decir algo? No, nada. Bueno, creo que queda tiempo para una última pregunta, que esa es la tuya.
voy a decir una cosa muy cortita y es, hay un libro que a mí me gusta mucho de un lingüista judío que en la Segunda Guerra Mundial estuvo preso, digamos, no se podía mover porque estaba casado con una aria, pero el tipo era judío. El tipo se llamaba Víctor Klemperer y escribió un libro que se llama LT y la lengua del Tercer Reich. Y en ese libro él se dedica a describir cómo iba modificándose el lenguaje con el avance del nazismo, qué le iba pasando a la lengua a medida que iba el nazismo avanzando y la gente cómo iban incorporándose como modismos. No soy el primero que observa que aquí durante todo el intento de hegemonía uribista hubo un proceso similar. Se implementaron una cantidad de eufemismos o sea, eso que digamos falsos positivos. Toca explicarle a la gente afuera qué carajos es un falso positivo, porque sí. Eso es un eufemismo, eso es un crimen de Estado, eso es terrorismo de Estado, eso qué falso positivo va a ser. Entonces eso por dar un ejemplo de una gran cantidad de pequeñas palabritas, cositas que se fueron filtrando en el lenguaje cotidiano. Es como, no diga paramilitar, diga autodefensa. El lenguaje nuestro se fue lleno, por eso digo que estamos muy enfermos, estamos re enfermos y es nuestro lenguaje el que está enfermo. Por eso nuestra poesía es un desastre, nuestra poesía es malísima, porque en serio, nuestra poesía es muy mala, es la más mala de América Latina. En serio, la poesía colombiana es la más mala, es la peor. Y tiene que ver con porque es una lengua que está enferma, es una lengua que está paila. Entonces, está paila la lengua colombiana. En Entonces, castellano. Escuché unos cantos poéticos en lenguas indígenas. Bueno, y quiero decir, la lengua de la calle sigue viva y somos un país vivo y ahí afuera uno basta con poner un poquito la oreja para darte cuenta de que la gente sigue fabricando cosas, efectivamente, pero claro que hay todo un tema que tramitar, ¿no? Y pues creo que ya se está haciendo en la calle, la gente va sanando la herida, va fabricando nuevas formas de decir, pero sí, no me quiero extender más. Gracias, Juan. Bueno, Alia, Yasnaya, unas últimas palabras ya para terminar. Sí, yo creo que lo natural en las sociedades humanas durante todos estos años, miles de años que lleva la humanidad, es el multilingüismo y justamente el modelo de Estado-Nación era como Estado una sola lengua, ¿no? Entonces, para mí es un asunto político, lo lingüístico profundamente. Y en ese sentido, por ejemplo, la definición de lo indígena en México pasa por la lengua, entonces es una resistencia política, no solo cultural. A diferencia de cualquier otro rasgo de la cultura, es decir, me encanta la danza, pero hay un momento en el que se ejecuta, la lengua nos atraviesa por completo, hasta cuando dormimos, soñamos en ciertas lenguas, es incluso involuntario. Entonces, en ese sentido, refleja totalmente, interactúa y genera conceptos, ideas y por lo tanto fenómenos al nombrarlo, ¿no? No es por nada, por ejemplo, que igual también con los gobiernos de izquierda hay que tener mucho cuidado con la cooptación del léxico. Ahora, por ejemplo, mandar obedeciendo, que es viene el zapatismo, totalmente contra ese sistema, sea algo que utiliza el presidente, por ejemplo. Entonces hay que estar renovando siempre y en ese sentido la poesía es fundamental, ¿no? Yo, para cerrar, solamente retomando la reflexión sobre Víctor Klemperer, a quien recomiendo encarecidamente leer, tiene realmente mucha relevancia en el presente. Hay un momento en que Klemperer se refiere al hecho de que esta lengua, ¿no? Utilizaba algunas cuestiones nuevas, pero era la reutilización de ciertas palabras, su mayor herramienta, su mayor arma, porque decía sin darse cuenta, son como pequeñas dosis de arsénico que se van ingiriendo y que toda la sociedad va ingiriendo y de pronto no se dan cuenta y están utilizando esa lengua, ¿no? Respecto a eso, en este momento complejo que estamos pasando en Chile, pero creo que está presente en el resto de América Latina, me parece interesante pensar más profundamente el uso que está teniendo el concepto de seguridad.
que está de nuevo, una vez más, porque es algo también anterior, por supuesto, pero está de nuevo teniendo una utilización tremenda, ¿no? En este momento de incertidumbre climática, económica, de inseguridad también, esta palabra, ¿no? La palabra seguridad, y cómo está siendo también reapropiada, pero tengo mis dudas sobre esta reapropiación por parte de las fuerzas progresistas, vamos a ponerlo entre comillas, para, por ejemplo, hablar de seguridad económica, ¿no? Entonces se valida el uso de un término que en realidad remite a otra cuestión, ¿no? Y que ha tenido que ver con la represión, con un uso represivo del Estado, ¿no? Y es una palabra que hoy día está ocupando una especie de rol comodín. Se hacen encuestas en Chile. ¿Usted qué le parece más importante? ¿La seguridad o las garantías de derechos? La seguridad. O sea, esa es como, se utiliza esta especie de uso bastante, bueno, dudoso, ¿no? Entonces me parece que quienes trabajamos, todos atravesados por la lengua, por cierto, pero también que trabajamos con la palabra escrita, toca prestar atención sobre estos fenómenos donde ciertos conceptos empiezan a aprender en la sociedad de una manera peligrosa, como ínfimas dosis de arsénico también. Bueno, Alia, Yasnaya y Juan, muchas gracias y a ustedes por su atención. Un gustazo.